Desde finales de 2023, las protestas en la calle Ferraz, sede del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, en Madrid, se han convertido en un fenómeno de gran repercusión política y social. Aunque los primeros enfrentamientos en esta zona comenzaron con protestas más pequeñas y aisladas, rápidamente se transformaron en una respuesta colectiva contra el gobierno de Pedro Sánchez, liderado por un sector de la población que considera que sus políticas no solo han sido perjudiciales, sino que han traicionado a España en favor de pactos políticos. El detonante más inmediato que encendió estas manifestaciones fue la polémica Ley de Amnistía aprobada en 2023. Este proyecto de ley, que otorgaba una amnistía a los líderes independentistas catalanes condenados por su implicación en el referéndum ilegal de 2017, generó un rechazo masivo entre aquellos que consideran que la unidad de España debe prevalecer sobre cualquier acuerdo político. Para muchas personas, la amnistía representaba un paso demasiado lejos en la concesión a los separatistas catalanes, algo que muchos vieron como un acto de traición a la soberanía del país. Las calles de Ferraz se llenaron de personas que exigían la dimisión de Sánchez, acusándolo de haber vendido los intereses del pueblo español por un puñado de votos. Sin embargo, la amnistía no fue el único factor que contribuyó al creciente malestar popular. Durante su mandato, Sánchez ha tenido que hacer frente a una serie de crisis económicas y sociales, entre las que destacan los elevados índices de inflación y la reforma laboral. A pesar de que su gobierno implementó medidas como el aumento del salario mínimo y el establecimiento de algunas ayudas sociales, muchos ciudadanos consideraron que estas iniciativas no fueron suficientes para paliar los efectos de la crisis económica que azotaba a las familias españolas. Además, la gestión de la pandemia de COVID-19, aunque con un enfoque sanitario en general positivo, dejó consecuencias económicas graves que no se resolvieron de manera eficaz. La desigualdad económica creció, y muchas familias se vieron atrapadas en una situación de pobreza y desempleo, lo que incrementó el descontento con la clase política, especialmente con Sánchez. A medida que el descontento popular crecía, también lo hacía la polarización política en España. Los sectores más críticos con Sánchez, entre ellos los partidos de la derecha y la ultraderecha, aprovecharon el clima de protesta para intensificar su campaña de acusaciones. Estos sectores políticos, que ya se oponían a las políticas progresistas del PSOE, vieron la amnistía como la gota que colmó el vaso. Las protestas en Ferraz pasaron de ser meras concentraciones locales a convertirse en símbolos de un rechazo mucho más amplio hacia el gobierno de Sánchez. Las imágenes de manifestantes gritando consignas como «Sánchez, hijo de Piqui», frente a la sede del PSOE, se hicieron virales en los medios de comunicación y aumentaron la tensión en la calle. Por otro lado, los medios de comunicación jugaron un papel clave en la amplificación de las protestas. Cada vez que ocurría una manifestación en Ferraz, los medios de comunicación no solo cubrían el evento, sino que también ayudaban a dar voz a los que estaban en contra del gobierno. Esto permitió que las protestas crecieran en visibilidad y en intensidad. En algunos casos, los grupos más radicales de la derecha incluso organizaban marchas y eventos de apoyo para reforzar la oposición a Sánchez. Esta situación generó una mayor polarización entre los ciudadanos, dividiendo aún más a la sociedad española entre aquellos que apoyaban a Sánchez y quienes lo rechazaban completamente. El momento clave en esta serie de protestas llegó en diciembre de 2023, cuando Pedro Sánchez fue investido nuevamente como presidente del gobierno tras una serie de pactos con partidos independentistas. Este evento, más que cualquier otro, fue el que provocó una intensificación de las manifestaciones. Muchos veían en la investidura de Sánchez una humillación para el país, pues sentían que, al necesitar los votos de los partidos separatistas, había traicionado la unidad nacional. Esto avivó aún más las llamas del descontento, y las concentraciones frente a la sede del PSOE se hicieron cada vez más masivas. Las protestas en Ferraz no son simplemente una respuesta a una ley o a una política específica. Son el reflejo de un malestar profundo, con una serie de decisiones que muchos consideran perjudiciales para el bienestar de los ciudadanos y para el futuro del país. Este fenómeno ha logrado polarizar a la sociedad española de manera tan fuerte que parece difícil imaginar una resolución pacífica en el corto plazo. Las manifestaciones en Ferraz siguen siendo, hasta la fecha, un campo de batalla simbólico en la lucha por el poder político y en la pugna por el rumbo que debe tomar España.
Las protestas en Ferraz han evolucionado con el paso del tiempo, transformándose de manifestaciones esporádicas y focalizadas en un descontento concreto, como la ley de amnistía, a un movimiento más amplio que refleja una serie de tensiones políticas, sociales y económicas que afectan a todo el país. Aunque el rechazo a la amnistía catalanista fue el primer gran detonante, pronto quedaron en evidencia otras causas que alimentaron la protesta y llevaron a una mayor intensidad en las manifestaciones. Uno de los elementos fundamentales que ha impulsado las protestas en Ferraz es el desencanto generalizado con la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. Si bien es cierto que en los primeros años de su mandato, Sánchez se mostró como un político que abogaba por políticas sociales progresistas, su tiempo en el poder ha estado marcado por múltiples crisis que han dejado secuelas. La crisis económica, agudizada por la pandemia de COVID-19, ha tenido un impacto devastador en muchos hogares españoles. A pesar de las ayudas y medidas de emergencia que se implementaron durante la crisis sanitaria, las secuelas económicas aún son palpables en las familias más vulnerables, que se ven afectadas por la inflación, el desempleo y la precariedad laboral. El aumento de la desigualdad económica fue uno de los factores que más contribuyó al descontento popular. Aunque el gobierno de Sánchez ha aprobado ciertas medidas en favor de los trabajadores, como el aumento del salario mínimo y la extensión de las ayudas sociales, muchas personas sienten que estas acciones no han sido suficientes para mitigar los efectos de una crisis que ha dejado a miles de familias en una situación de pobreza extrema. Las largas colas del hambre, la subida de precios de productos básicos como alimentos y gasolina y la falta de empleo estable se convirtieron en motivos de protesta para aquellos que se sintieron olvidados por el gobierno. Otro de los factores que ha alimentado las protestas es la percepción de falta de transparencia y de desconexión entre el gobierno y la sociedad. A medida que avanzaban los meses y las negociaciones políticas con los independentistas catalanes se hicieron más visibles, muchos ciudadanos comenzaron a ver en Sánchez un líder dispuesto a ceder ante cualquier presión para mantenerse en el poder, lo que generó un profundo sentimiento de traición hacia la nación. El pacto con los separatistas y sobre todo la amnistía fue interpretado por muchos como un acto de debilidad política, una maniobra en la que el presidente sacrificaba principios democráticos para asegurar su permanencia en la Moncloa. Este desgaste de la imagen de Pedro Sánchez fue aún más evidente cuando se comenzó a cuestionar la legalidad y la legitimidad de algunas de sus decisiones, lo que llevó a que amplios sectores de la sociedad pidieran su dimisión. Las manifestaciones que antes se habían centrado únicamente en la ley de amnistía comenzaron a incluir demandas más generales contra su gobierno y su gestión. Grupos de ciudadanos que se sentían defraudados por las promesas no cumplidas o las políticas impopulares del presidente comenzaron a unirse bajo una misma consigna: el rechazo absoluto a la gestión del PSOE. En paralelo, las protestas adquirieron una dimensión simbólica y política, mucho mayor cuando empezaron a reflejar el malestar generalizado de la sociedad con el sistema político en su conjunto. Para muchas personas, las manifestaciones en Ferraz representaban una forma de rebelión contra lo que percibían como un sistema político corrupto y alejado de las verdaderas necesidades de los ciudadanos. La forma en que los partidos políticos negociaban entre bastidores, sin tener en cuenta a la gente que sufría las consecuencias de sus decisiones, alimentó la desconfianza en las instituciones democráticas, y por ende, las protestas se transformaron en una respuesta a esa desafección política. No solo los sectores más conservadores y de extrema derecha han protagonizado las protestas. Aunque muchos de los organizadores iniciales eran grupos de esta índole, también se han sumado personas de otros espectros ideológicos que, aunque no comparten los mismos principios políticos de los organizadores, sienten un descontento común hacia el gobierno de Sánchez. Este fenómeno ha hecho que las protestas en Ferraz se convirtieran en un movimiento transversal, que abarca a diferentes clases sociales y sectores, lo que ha potenciado aún más la magnitud de las concentraciones. Además, el hecho de que las protestas se llevaran a cabo de forma regular y se incrementaran en momentos clave, como las fechas de las sesiones parlamentarias o la aprobación de leyes controvertidas, también ha ayudado a mantener la atención de los medios y la opinión pública. Las imágenes de miles de personas concentradas frente a la sede del PSOE, coreando gritos de protesta y mostrando pancartas con mensajes incendiarios, se han convertido en un elemento central de la oposición al gobierno de Sánchez, y esto ha elevado la tensión política en el país. Por otro lado, las protestas han evidenciado la ruptura entre el gobierno y una parte importante de la población.
la creciente polarización en la sociedad española, en la que se perciben cada vez más profundas diferencias entre los que apoyan a Sánchez y los que lo rechazan, ha generado una atmósfera de confrontación que parece difícil de resolver a corto plazo. Mientras que los partidarios del presidente defienden las políticas progresistas y sociales implementadas durante su mandato, los opositores consideran que esas políticas están lejos de ser las soluciones necesarias para los problemas más urgentes del país. Así, las protestas en Ferraz no solo responden a la ley de amnistía o a la gestión económica de Sánchez, sino que reflejan una crisis de confianza en el gobierno y en las instituciones democráticas. Lo que comenzó como un rechazo puntual a una política específica se ha convertido en un fenómeno más amplio que implica una profunda insatisfacción con el rumbo del país. Las protestas en Ferraz también han tenido un componente mediático crucial que ha jugado un papel determinante en su escalada. La cobertura constante de los medios, tanto nacionales como internacionales, ha permitido que el descontento con el gobierno de Pedro Sánchez se amplifique y gane visibilidad a nivel nacional. La imagen de los manifestantes, coreando consignas y exigiendo la dimisión del presidente, ha sido un tema recurrente en las portadas de periódicos, programas de televisión y redes sociales, lo que ha generado un ambiente de tensión y polarización política aún mayor. Los medios de comunicación han desempeñado una función clave en la propagación del descontento popular, actuando como amplificadores de las voces críticas contra Sánchez. En un momento en que la desinformación se ha convertido en una preocupación global, la forma en que los medios han abordado las protestas también ha sido un factor que ha marcado la dinámica de las mismas. Por un lado, algunos medios han mostrado las manifestaciones como una respuesta legítima a las políticas del gobierno y a la falta de solución a los problemas económicos y sociales que atraviesa el país. Estos reportajes han contribuido a fortalecer el sentimiento de que las protestas reflejan un malestar real de la población. Sin embargo, también ha habido una fuerte carga mediática polarizada, especialmente desde sectores alineados con el gobierno, que intentaron deslegitimar las protestas calificándolas como una acción impulsada por grupos extremistas de la derecha. Esta narrativa ha buscado minimizar el descontento de los ciudadanos que se sienten abandonados por las políticas del Ejecutivo. Esta forma de tratar las protestas desde la prensa ha contribuido a agudizar la división en la opinión pública, llevando a una mayor confrontación ideológica. Por otro lado, los líderes políticos de la oposición también han utilizado las protestas como un instrumento para ampliar su base de apoyo. Desde el Partido Popular, PP, hasta Vox, pasando por algunos sectores de Ciudadanos, muchos políticos han aprovechado la creciente furia popular para criticar abiertamente a Sánchez y su gestión. La cobertura mediática de las protestas les ha proporcionado una plataforma para manifestar su rechazo al gobierno, e incluso algunos de ellos han asistido personalmente a las concentraciones para mostrar su apoyo explícito a las demandas de los manifestantes. Este apoyo visible de la oposición ha permitido que las protestas se nutran de un respaldo político más amplio, dándole una mayor legitimidad en los ojos de la opinión pública. Las redes sociales también han jugado un papel fundamental en la amplificación de las protestas. A través de plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, las imágenes de las manifestaciones han sido compartidas de manera viral, alcanzando audiencias globales. Los hashtags como #Ijaojo, Sánchez dimisión o A Ferraz es nuestro han sido tendencia, lo que ha ayudado a visibilizar las quejas de los manifestantes y a generar un debate mucho más amplio. Las noticias virales, las publicaciones de videos en vivo y las fotos impactantes han puesto de manifiesto la magnitud del descontento y han empujado a más personas a unirse a las concentraciones, creando un fenómeno en línea que se ha trasladado rápidamente a las calles. Este fenómeno mediático ha generado un efecto bola de nieve, ya que a medida que más personas veían las protestas en los medios, más personas se sintieron impulsadas a unirse. Lo que empezó como un rechazo puntual a una legislación específica, como la ley de amnistía, pronto se convirtió en un rechazo generalizado hacia todo el gobierno de Sánchez. Las imágenes de los manifestantes en Ferraz gritando consignas como «Sánchez, vete ya» o «Sánchez, traidor», se han convertido en una especie de símbolo de la resistencia contra lo que muchos consideran un gobierno corrupto e incapaz de afrontar los problemas reales del país. En paralelo, la cobertura mediática también ha permitido que la protesta sea vista como una lucha por la democracia y la unidad de España, con muchas voces calificando las manifestaciones de Ferraz como un acto de defensa de la soberanía nacional.
Los manifestantes han sido presentados en varios medios como una muestra del despertar popular, ante lo que consideran una serie de decisiones erróneas que amenazan con fracturar el país y poner en peligro sus valores democráticos. Las imágenes de miles de personas reunidas frente a la sede del PSOE, algunos con banderas de España y pancartas con mensajes directos contra Sánchez, han sido un elemento visual poderoso para los medios. Sin embargo, también es importante señalar que los medios han estado expuestos a críticas por la forma en que cubren las protestas. Algunos periodistas y medios han sido acusados de ser parciales, ya sea por alinear sus relatos con las demandas del gobierno o por favorecer las posiciones de los opositores a Sánchez. Esta falta de objetividad ha generado desconfianza entre los ciudadanos, quienes sienten que los medios no siempre reflejan la verdadera magnitud del descontento, lo que contribuye a una mayor desafección política. En conclusión, la cobertura mediática de las protestas en Ferraz ha jugado un papel crucial en el desarrollo de este fenómeno social. Los medios han amplificado las voces de los manifestantes y, a su vez, han ayudado a que el descontento con el gobierno de Pedro Sánchez se transforme en un movimiento nacional de gran alcance. Sin embargo, también ha generado una mayor polarización en la opinión pública, ya que los medios han sido utilizados como herramientas tanto de apoyo como de oposición, lo que ha intensificado el enfrentamiento político en el país. Las protestas en Ferraz contra Pedro Sánchez han evolucionado para convertirse en un fenómeno de gran calado en la política española, reflejando un descontento generalizado con el rumbo del país bajo la gestión del actual gobierno. Desde que comenzaron como una reacción específica a la ley de amnistía, las manifestaciones han ido ampliando su foco, abarcando una serie de temas y demandas más amplias relacionadas con la gestión económica, la percepción de corrupción política y la creciente polarización que ha fracturado a la sociedad española. Este movimiento ha mostrado cómo una serie de políticas, aunque bien intencionadas desde la perspectiva de algunos sectores, han sido percibidas como una traición a los intereses del país por un número significativo de ciudadanos. La aprobación de la amnistía a los líderes separatistas catalanes fue el punto de inflexión. Pero el rechazo también ha estado motivado por el sentimiento generalizado de que las políticas de Sánchez han dejado de ser efectivas frente a los problemas económicos reales que afectan a millones de españoles. La cobertura mediática de las protestas ha jugado un papel clave, tanto amplificando el mensaje de los manifestantes como generando un entorno de mayor confrontación política. Los medios no solo han reflejado las voces opositoras, sino que también han alimentado la polarización, creando una atmósfera en la que parece haber cada vez menos espacio para el consenso. Este fenómeno ha demostrado que la política española se encuentra en una encrucijada, donde las diferencias entre las distintas fuerzas ideológicas parecen cada vez más irreconciliables. Lo que comenzó como una manifestación puntual se ha transformado en un movimiento de rechazo masivo que se ha convertido en el epicentro de un debate mucho más profundo sobre el futuro de España. Las protestas en Ferraz han revelado las profundas fisuras sociales y políticas que dividen al país, y aunque Pedro Sánchez sigue siendo el presidente, la imagen de su liderazgo se ha visto seriamente cuestionada. La falta de soluciones efectivas para la crisis económica y la creciente desafección con las instituciones democráticas ha llevado a muchos a la conclusión de que España necesita un cambio profundo. Para quienes siguen de cerca estos eventos, las manifestaciones en Ferraz siguen siendo un recordatorio de que en la política las decisiones no solo afectan a las élites, sino que tienen repercusiones directas en las vidas de los ciudadanos. Las voces que se levantan en la calle son, en última instancia, las que señalan la dirección hacia la que el país debe caminar en los próximos años. Si eres de los que piensan que España necesita un cambio urgente y que las protestas en Ferraz son solo la punta del iceberg, suscríbete al canal, no te pierdas ninguna actualización sobre este tema tan candente y mantente al tanto de cómo evoluciona la situación. ¿Sánchez seguirá al frente o caerá por su propio peso? Comenta tu opinión y acompáñanos para descubrirlo juntos.